Bien. Bien, vamos a partir con esta segunda sesión de comunicación digital. Hoy día nos vamos a dedicar, así como la primera semana nos dedicamos a ver todos los temas de teorías de las comunicaciones u otros elementos, y de cómo iba evolucionando el periodismo digital. Hoy día nos vamos a ver, a tratar de conversar sobre algunos temas más prácticos, teóricos, estructurales, sobre la forma y el formato que se va dando y que se va desarrollando. Bien, en ese sentido vamos a explorar hoy día dos de las cuatro grandes análisis que existen alrededor de lo digital, que tienen que ver con la interfaz y que tienen que ver con la arquitectura. Bien, en ese sentido vamos a partir con la interfaz. ¿Qué es la interfaz? La interfaz es, en términos simples, es como esta línea imaginaria que existe entre nosotros y lo que observamos en el computador. Por decirlo de alguna manera, podrían llegar a ser esta pantalla o ese algo que finalmente determina que nosotros estemos viendo elementos en los computadores y que podamos diferenciarlo entre el mundo real y el mundo digital. Por eso es que interfaz se le conoce como entre superficies o entre medios, porque insisto que es como este aula imaginaria, esta pantalla imaginaria que divide entre estos elementos que vemos desde un celular, desde un computador, hasta los elementos que finalmente vamos viendo en el mundo real, ¿no? Es como una superficie, una vista, un lado mediador, como en términos concretos, existen dos tipos de interfaz. La primera, la interfaz de persona ordenador o persona computador, ¿cierto? Que es la interfaz que está mediada por una persona y que formalmente se programan acciones desde el mundo real para ser resueltas o estimuladas en el mundo digital. Bien, en ese sentido, para hacerlo más simple, es todo aquel trabajo que se realiza, por ejemplo, cuando yo muevo un mouse, como se está viendo en pantalla, y al moverlo a la derecha, el mouse se mueve hacia la derecha. Todas esas interacciones que pasan desde un elemento análogo hacia el mundo digital se le conoce como interfaz de persona-ordenador. Ahí podemos encontrar los teclados, los audífonos y todos los elementos que de alguna u otra manera van estimulando desde ciertas acciones que uno ejecuta en el mundo real y que se transmiten al mundo digital. Y por otro lado, tenemos la interfaz que es la interfaz gráfica de usuario. Esa interfaz gráfica de usuario lo que busca específicamente es la simulación, una metáfora de signos en términos de aquello que se va observando, ¿no? Es decir, no sé si ustedes bien saben, pero en el mundo digital existe lo que se conoce como lenguaje de programación. Voy a compartir inmediatamente una imagen cualquiera de una página y eh, denme un segundo para poder mostrar. Bien, por ejemplo, este tipo de imágenes que vamos viendo que son de codificación son lo que se conoce coloquialmente como códigos fuente, ¿no? En ese sentido, los códigos fuentes son elementos esenciales que se van codificando en todas las estructuras de una página web. Ahora, todas las páginas web, aplicaciones, redes sociales están construidas por estos códigos. Lo interesante de esto es que cuando nosotros generamos este tipo de lenguaje, nosotros también vamos dando cierto nivel de signos. Y en ese sentido es que esos lenguajes finalmente se transforman en los elementos más visuales que vemos en una página web.
en un banner, en un video, en lo que sea. Por tanto, lo que estamos hablando es que esta interfaz, que se conoce como interfaz gráfica de usuario, se dispone más bien como una metáfora visual de signos que formalmente están escritos como en un código, pero nosotros los estamos viendo hoy día como un ejercicio propiamente tal más visual. Es decir, cuando nosotros vemos una página web, lo que estamos viendo es una interfaz gráfica de usuario y que abajo de eso tiene un montón de código que ha sido programado. Formalmente nosotros en términos de periodismo vamos a hablar cuando hablemos de interfaz, normalmente nos vamos a estar refiriendo a esta última, a la interfaz gráfica de usuario, porque la interfaz de persona a ordenador es más bien una interfaz que está relacionada a los programadores o a los ingenieros informáticos, entre ese tipo de profesiones. Nosotros, la interfaz gráfica de usuario tiene que ver cómo se comunica de mejor manera la estructura de una página web o cómo se comunica de mejor manera el diseño, etcétera, etcétera. Por tanto, cada vez que nosotros hablemos de interfaz gráfica de usuario, es lo que vamos a estar conversando en términos más simples. ¿Bien? En términos de lo que busca la interfaz lo que busca es el famoso concepto de moldear la experiencia de usuario. ¿Qué significa moldear la experiencia de usuario? Significa que nosotros tenemos que entender este mapa de calor. ¿Qué significa un mapa de calor? Significa que el usuario, al momento de ingresar a una página web, lo que termina haciendo es mirar una página web en un determinado orden y concentra su vista en ese determinado orden. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros normalmente, cuando fuimos criados de chicos y empezamos a aprender a leer, lo que aprendimos es a leer de izquierda a derecha, ¿cierto? Porque esa es la forma en que están escritas nuestras palabras. Por tanto, tendemos inconscientemente a que nuestro ojo tienda a mirar normalmente la parte izquierda de manera más constante que la parte derecha. Por tanto, ahí ya tenemos una primera reflexión. Cualquier elemento alojado en una página web, en una aplicación, en una red social, siempre va a ser más importante que esté ubicado hacia la izquierda que hacia la derecha. ¿Bien? El segundo punto es que tanto en arriba como en abajo siempre va a ser más importante este sector de arriba que estos sectores inferiores. Bien, por tanto, lo que vamos a ir aprendiendo es que va a ser más importante, o el sector más importante de un sitio web va a ser el sector superior izquierdo y el menos importante va a ser el sector superior derecho. Bien, por tanto, nuestro ojo hace una lectura desde este bloque de acá arriba, en esta parte de acá, en esta parte de acá y en esta última parte de acá en la parte superior derecha. Por tanto, si se dan cuenta, el mapa de calor funciona exactamente igual. O sea, acá está la mayor concentración, acá hay una concentración más intermedia, acá ya empieza a desaparecer y acá absolutamente desaparece. Lo interesante de esto es que cuando nosotros hablamos de modelar la experiencia de usuario, lo que estamos hablando es más bien la modelación de cómo se construye un sitio web. Por tanto, lo que termina sucediendo ahí es que yo alojo elementos en la parte superior izquierda, donde están los elementos más importantes, en la parte superior, o sea, inferior izquierda los de segunda importancia, y así sucesivamente. Es decir, cuando yo construyo la estrategia comunicacional de mi sitio, lo que tengo que tomar como decisión es cómo voy alojando estos elementos alrededor, ¿no? En ese sentido, eso es lo importante que se va realizando dentro de la interfaz gráfica de usuario. Por tanto, por eso hablamos de moldear la experiencia, es decir, de tomar las decisiones en qué lugar van a ir los objetos o los elementos que nosotros querramos ir construyendo alrededor de nuestra página web, red social o aplicación. Bien, en ese sentido, también lo que les quiero comentar es que existen tipos de interfaz. Bien, no solamente existe una única interfaz gráfica de usuario, sino que existen varios tipos de interfaz gráfica de usuario. La primera y la más conocida es la interfaz centrada en el usuario. Bien, cuando nosotros tenemos interfaz gráfica de usuario, cuando creamos un sitio web, lo que se busca es que ese sitio web trate de responder a algún tipo de problema.
Bien. En ese sentido, cuando por ejemplo nosotros ingresamos a Google, Google es muy enfático en ponernos la barra de navegación, ¿cierto? E indicarnos que desde esa barra de navegación, de manera muy intuitiva, nosotros ni siquiera dudamos, es que desde esa barra de navegación nosotros podemos eh, generar una búsqueda. Y intuitivamente lo sabemos. Es decir, cuando yo ingreso también a un sitio de noticias, se sabe que el sitio está hecho para que yo encuentre noticias. ¿Se entiende? Entonces, la interfaz centrada en el usuario es una interfaz que está dedicada a cumplir la necesidad del usuario. Si yo me quiero informar, esa página tiene que indicarme cómo yo me puedo informar. Si yo quiero buscar, esa página tiene que indicarme cómo yo quiero buscar. Esa interfaz que está pensada en las acciones del usuario se le conoce como interfaz centrada en el usuario. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, lo que quiero transmitirles es que esta interfaz centrada en el usuario tiene ese punto, ¿no? Ese elemento que es tan característico de nosotros y por tanto lo que busca es generalmente que cuando nosotros accedamos a nuestra página web, finalmente se resuelvan ese tipo de interacciones. Bien, la segunda tipo de interfaz está relacionada con la tercera. El segundo tipo de interfaz es toda interfaz que me resuelve o que me sugiere cuál es el problema que yo estoy ejecutando. Por ejemplo, cuando yo ingreso el root, cuando me piden el root en alguna página, y yo escribo el root mío y lo escribo, por ejemplo, sin guión, me va a aparecer en rojito cuando lo ingrese y por tanto lo que va a terminar sucediendo es que me va a decir, oye, a tu root le faltó el guión. Esa información que surge una vez que yo cometo el error, formalmente es lo que se conoce como la interfaz de gestión de problemas. Es decir, una interfaz que ayuda a gestionar todo tipo de problema en cualquiera de esos sus ámbitos, ¿no? Es decir, una vez que yo ejecuto algún tipo de acción y cometo un error, esa interfaz surge para avisarme de algún problema o de alguna situación que pudiese llegar a existir. Por otro lado, en ese mismo contexto está lo que se conoce como la interfaz como mediación comunicacional, es decir, es una interfaz que me advierte del problema que pudiese llegar a suceder. Es decir, si yo antes de escribir el root hubiese recibido un mensaje que me dice usted debe ingresar su root con guión, yo hubiese evitado cometer ese error. ¿Se entiende? Entonces, lo que se busca es que cuando yo escribo, me digan, oye, mira, antes de que tú escribas el root, debes saber que el root se debe escribir con guión. Entonces yo sé así, antes de que cometer cualquier error, que debo escribir el root con un guión. A eso se le conoce esa advertencia, esa guía comunicacional de cómo se debe ejecutar los pasos, se le conoce como interfaz, como mediación comunicacional. Y cuando cometo el error, y me aparece el por qué estoy cometiendo el error, se le conoce como interfaz para la gestión de problemas. ¿Bien? Finalmente, la última de las interfaces es la interfaz de carácter más bien semiótico. Es la interfaz que nosotros podemos ver en nuestra pantalla del celular, en nuestro computador, es más bien el orden que se da en los computadores, el orden que se establece en las distintas plataformas, en los distintos dispositivos. Hablamos más bien de una interfaz como sistema semiótico, lo que es Windows, lo que es Linux, lo que es Android, es decir, todas estas imágenes visuales que formalmente nos están dando muestra de algo que, de algún tipo de orden, de algún tipo de muestra, ¿cierto? Nuestro escritorio finalmente es un orden donde está el computador, son las carpetas, lo mismo pasa en el sistema de Android, donde está todo bastante bien ordenado. A ese tipo de interfaz visual que ayuda al orden de los archivos se le conoce como interfaz de carácter semiótico. Bien, no sé si hay alguna duda de la gente que está conectada, si no, seguimos avanzando. Estamos bien hasta el momento. Todo bien, Felipe. Bien, gracias. Sigamos, entonces. La segunda parte de lo que se conoce como estas grandes herramientas y de lo que vamos a ver así bien hoy día, o sea, en esta segunda clase, es el tema de la arquitectura digital.
Bien, así como la interfaz se conoce como esa línea entre medio, esta suerte de elemento entre medio que existe alrededor de la interfaz, en general, o de los computadores, esta línea imaginaria, ¿no? La arquitectura más bien hablamos de que es el esqueleto de lo que hay atrás. Por tanto, podríamos hacer una analogía muy simple, que la interfaz es como la piel de nuestro cuerpo y la arquitectura es más bien los huesos, el esqueleto de nuestro mismo cuerpo, para darle a entender. Es decir, la arquitectura es aquello que le da forma a toda nuestra navegación y la interfaz es aquello que le da visualización, diseño a nuestro sitio web. Bien, o sea, la arquitectura en términos muy simples, para avanzar así en términos prácticos, está compuesta por 4 tipos de elementos. Bien, el primero de esos elementos son los que se conocen como los documentos. Los documentos, por ejemplo, son una imagen, un PDF, un sitio web, etcétera, etcétera. Cada uno de esos documentos tiene algo que se conoce como nodos. Los nodos son algo así como las células o las características de esos elementos. Los nodos, por ejemplo, si un documento es una imagen, un nodo es más bien el peso de esa imagen, el tamaño de esa imagen, otro nodo es el color de esa imagen, otro nodo es la forma de esa imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los nodos son todas las características que hacen posible los documentos. Es decir, muchos nodos o varios nodos dan en definitiva un documento. ¿Bien? Los documentos, como les decía, son páginas web, son imágenes, son videos, etcétera, etcétera. Y estos documentos se van entrelazando a través de enlaces. Estos enlaces, en términos simples, son aquellos elementos que van interrelacionados y que permiten la unión de muchos documentos. Por eso es que cuando uno ve millones de enlaces uniendo billones de documentos, aparece como una red, ¿cierto? Y por eso es que Internet también se le conoce como una red o red de redes, porque finalmente esta imagen de la arquitectura, donde hay muchos enlaces con muchos documentos interrelacionados, finalmente se transforma en una gran red, ¿no? Y finalmente tenemos todas las ayudas de navegación, que son todos estos elementos que nos van permitiendo gestionar o ayudar en los contextos distintos de una página web. Por tanto, la visión más tradicional de una arquitectura es como algo de lo que están viendo en pantalla, es decir, como una suerte de mapa conceptual que finalmente va permitiendo indicar qué página web se conecta con qué imagen, con qué video o con otra página web, etcétera, etcétera. Normalmente hablamos de enlaces cuando nos recordamos, ¿cierto?, estos vínculos de color azulito, que esa es como la expresión más fácil de recordarlo, eh, pero normalmente uno tiende a hablar de enlaces, desplazamiento, ayudas de navegación, cuando vemos todos estos elementos que están interrelacionados, ¿bien? Si lo queremos ver en términos más simples, por ejemplo, cuando nosotros vamos a subir una imagen a Instagram, a Facebook, está ahí, ¿cierto? La página web, nosotros subimos una imagen que es independiente de esa página y la unimos al momento de subirla a Facebook o a Instagram y por tanto adquiere un nuevo enlace, ¿no? Esa es la gracia de la arquitectura. Bien, así como la interfaz tenía distintos tipos de interfaz, la arquitectura tiene lo que se conoce como lógicas de navegación. Bien, las lógicas de navegación son la forma en que nosotros formalmente terminamos estructurando nuestro sitio web o estructurando nuestra aplicación o estructurando nuestra red social. Bien, en ese sentido, la primera lógica de navegación es esta lógica que es de carácter más bien lineal. Es decir, van a ver este cuadradito verde que está acá al principio que significa el inicio, es cuando el usuario accede a nuestro sitio, a nuestra red social, a nuestra aplicación, y este cuadrado gris es cuando el usuario finalmente abandona ese sitio. Se le conoce como lineal porque el usuario parte acá, avanza este cuadro, avanza este segundo, avanza a otro, y hasta que termina llegando al punto final. El usuario no puede pasar del primer cuadro verde al segundo cuadro amarillo, sino que va interrelacionándose uno por uno. Puede avanzar o retroceder, pero no puede ejecutar el ejercicio del salto. Este tipo de interfaz normalmente ya no se ve tanto en los sitios, sino que normalmente se ve en los juegos de video. Por ejemplo, los juegos de video tipo Mario Bros, de Mario Bros 1, de Super Mario World, estos de 2 dimensiones, funcionan con este tipo de interfaz, ¿no? O sea, de arquitectura, donde el usuario va avanzando
o va retrocediendo, pero no puede ejecutar diversos tipos de saltos alrededor de, el mundo en el que está jugando, ¿no? El segundo tipo de lógica de navegación es la que se conoce como lógica de carácter ramificado. Si se dan cuenta, tiene también un inicio de color verde acá mostrado, un inicio, un final de color gris, ¿cierto? Y tiene estos mismos cuadros. Lo interesante de esto es que cuando el usuario avanza acá a la al primer stage, lo que termina sucediendo es que tiene que tomar algún tipo de decisión, ¿ya? Toma esa decisión, pasa acá, toma otra decisión, pasa acá, toma otra decisión y finalmente llega. A este ejercicio normalmente sí lo vemos mucho en páginas web, sobre todo en los elementos de pago. Es decir, yo voy acá, ingreso al sistema de pago, ingreso a la primera orden acá y me pregunta, ¿qué tipo de banco vas a utilizar? No sé, Santander, Banco de Chile, y ahí tengo que elegir. Después, ¿qué tipo de cuenta tiene? Cuenta RUT, cuenta Vista, cuenta corriente. Posteriormente te indica, quiere hacer pagar ahora, quiere hacerlo en cuotas, etcétera, y así. Entonces, si se dan cuenta, lo ramificado en temas de web generalmente funciona de esa manera y ustedes muy bien saben que si no responden el paso uno, es decir, cuál es el tipo de banco, no van a poder elegir la siguiente alternativa, ¿no? Por tanto, cada uno de esos elementos se va dando desde ese punto de vista. También se va generando este tipo de arquitectura cuando normalmente se va expresando esto a través de estructuras de carácter más bien de encuestas o de algún otro tipo que pudiese ser interesante, ¿no? El tercero de los tipos es lo que se conoce como la interfaz de carácter, o sea, la arquitectura de carácter paralelo. Es decir, si dan cuenta, tengo un inicio, tengo un final, pero tengo varios caminos al cual yo puedo seguir. Esto normalmente se ve en las plataformas de gobierno o en plataformas que están tratando de segmentar a sus usuarios. Por ejemplo, supongamos que la segmentación es a través de la edad. Entonces, en la primera segmentación van a ir todas las personas que tengan menos de 18 años, la segunda van a estar todas las personas que estén hasta 60 años y la tercera es la de tercera edad o más de tantos años. Y puedo planificar que mi sitio responda a características distintas dependiendo de la edad o el tipo de edad que cada uno de ellos tenga. Y por tanto voy entregando información distinta o voy enviándolo a páginas o direcciones que puedan apuntar a estos mucho más distintos de lo que normalmente o regularmente se termina observando. Bien, en general esto uno no lo ve tan a simple vista, sino que lo ve más bien lo ve oculto, es decir, es el programador o el equipo periodístico el que finalmente toma la decisión de cómo construir este sitio, las aplicaciones en general que se van viendo, y formalmente uno no se da cuenta de lo que va sucediendo en el otro lado si tuviese otras características, ¿no? La tercera, o sea, la cuarta, perdón, tipo de lógica de navegación es la que se conoce como la lógica de navegación concéntrica. Tenemos una lógica de navegación concéntrica que tiene un inicio y tiene un final y nos da esta como sensación de libertad, ¿no? Pero es más bien un sitio donde nosotros nunca salimos de ese sitio web. Las aplicaciones, las redes sociales funcionan de ese tipo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, ver un sitio distinto en Facebook, Facebook me hable su propio navegador. Si quiero ver un video en Facebook, lo veo en el mismo Facebook. Es decir, no me permiten abandonar mi sitio, no permiten abandonar el sitio a pesar de que dan esta sensación de que puedo ir a distintos lados, pero siempre me mantengo en la misma red social. Por tanto, es una suerte de libertad, es una suerte de posibilidad, pero también es una suerte de estructura en términos básicos de lo que se va dando y lo que se va desarrollando. Bien, lo que quiero darles a entender en ese sentido es que tengo un inicio, ingreso a esta aplicación, a esta red social, formalmente navego, me mantengo en esa aplicación y para terminar ese ejercicio tengo que salirme de la aplicación o del sitio web para poder navegar en otro lado, ¿no? Tenemos también la arquitectura de tipo jerárquica, es decir, una arquitectura que tiene un inicio muy marcado y que me va dando distintos tipos de secciones. Esta era la forma de representación más simple o más conocida de cualquier tipo de página web, estructura, red social, aplicación. Pero en general lo que se terminaba dando con este tipo de lógica de navegación es que era bastante limitada, ¿no? Hoy día se ve mucho esto en páginas web de organizaciones que quieren mostrar de manera muy simple lo que hacen o lo que están desarrollando. Pero más allá de eso no se observa en esta estructura. En general se ve mucho más en organizaciones pequeñas o en organizaciones que están transmitiendo sus elementos más de carácter simple y que no apuntan a elementos más bien de noticias. Es ahí donde podemos encontrar este tipo de lógica de navegación.
Después tenemos la lógica de navegación reticular, que normalmente se conoce como una navegación de todos con todos. Esto significa que lo que uno termina haciendo es que puede ingresar al sitio web ya desde cualquier sitio, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a Facebook, por ejemplo, ingresamos desde la portada de Facebook. Pero cuando nosotros navegamos de manera libre, por ejemplo en Google, y encontramos un hipervínculo de alguna noticia que nosotros estábamos buscando, ingresamos a leer esa noticia, por ejemplo, en Cooperativa, pero no ingresamos a la portada de Cooperativa, sino que ingresamos a la noticia de Cooperativa. Y desde ahí podemos ir a cualquier parte de ese sitio web o incluso irnos a otro sitio web. Esta absoluta libertad es lo que se conoce como la navegación reticular, o la lógica de navegación reticular, es decir, la posibilidad de acceder desde cualquier parte del sitio web y de salir de cualquier parte. Bien, la última lógica de navegación es la que se conoce como mixta y es la que se utiliza hoy día actualmente. Hasta como el año 2010 se diferenciaba muy claramente de las lógicas de navegación, hoy día cada vez se ve menos. Estamos hablando de que hoy día el 95% de las páginas web son de carácter mixto y por tanto eso significa que combinan alguna de las lógicas de navegación anteriormente visto, dos o más, y formalmente plantean su sitio web. Por ejemplo, si yo tengo un sitio web de ventas, tengo una estructura ramificada para los pagos, tengo una más reticular para las noticias y tengo una más jerárquica, por ejemplo, para el organigrama. Es decir, dependiendo de cada parte de mi sitio web, ese sitio web se va adaptando de acuerdo a lo que normalmente se va desarrollando. Bien, eso es más que nada esta segunda clase. No sé si tienen alguna duda particular de lo que vimos. ¿Nada? No, hasta el momento no, profe. No, todo claro. Dejamos esta clase Clarísimo. número 2 hasta acá. La